lo menos dejar algunos conceptos claros de lo que Pablo le dejó a los hermanos allí en Éfesos capítulo 6. Un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, un pasaje en el cual para la vida cristiana no tiene descanso, aunque a veces creemos que el pasaje está vinculado para la juventud, que está vinculado para cierto sector, pero la realidad es que Pablo estaba preso y vio que había un peligro inminente, constante en la vida espiritual de los creyentes, no solo de aquella época, sino que el Espíritu Santo lo dejó impregnado en la Biblia para los creyentes de todos los tiempos. Capítulo 6, verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Con qué propósito? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, que es la espada del Espíritu, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando, como decía Pino al principio, en todo tiempo, con toda la oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta aquí nomás con la lectura de este pasaje tan maravilloso, tan rico en doctrina en distintos aspectos, hablando acerca de la deidad, hablando acerca de angeliología, hablando acerca de lo que tiene que ver la oración. Así que es un tema, un capítulo muy rico para, la verdad, como diríamos en criollo, para sacarle jugo. Pero hay tres consideraciones importantes que el apóstol Pablo hace en este pasaje. Importante, ¿por qué? Porque Pablo estaba preso, podríamos decir en nuestra época esta palabra tan popular que se hizo, estaba confinado, estaba allí privado de su libertad, y él miraba sin duda alguna y sin hacer ningún tipo de hipótesis al soldado romano que estaba custodiando la cárcel. Y él, mirando esa figura, veía toda su armadura y toda la firmeza que ese soldado tenía y perseverancia en cuidar a los presos. Tal es así que el apóstol Pablo esto lo toma para hacerlo aplicativo a la vida espiritual y al conflicto espiritual que todos nosotros tenemos en distintas circunstancias y en distintas formas. Todos tenemos algún conflicto espiritual. Y el conflicto espiritual es permanente. No quiere decir que Satanás hoy nos tienta, o algún demonio, porque el tema nos habla acerca de huestes celestiales. A veces hacemos énfasis en Satanás como el tentador, y lo hacemos de una forma genérica, ¿se entiende? ¿Por qué? En primer lugar, porque Satanás no es omnipresente como Dios. Entonces no puede estar en todo lugar tentando y trabajando, pero sí tiene una hueste celestial de la cual él toma provecho y tiene autoridad. ¿Para qué? Para generar en todo un sistema mundano de este siglo, como dice el pasaje, ¿para qué? Para afectar constantemente a los creyentes. Cuando dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, sabemos que la idea es general. Por lo tanto, no podemos pasar desapercibido este accionar de un sistema que quiere perjudicar al creyente.
Por eso Pablo siempre, fíjense que en las epístolas, el Espíritu Santo los guió para que él escribiese las epístolas para el bienestar espiritual de los cristianos. Ya sea en Colosenses, cuando la falsa enseñanza entraba, Dios le dio la capacidad a Pablo por el Espíritu Santo para que los creyentes estén preparados para enfrentar la enseñanza falsa o las doctrinas erróneas que estaban afectando a la iglesia local. Acá está siendo un poco más general y habla acerca del conflicto espiritual del creyente. En definitiva, lo que el apóstol busca siempre es el bienestar espiritual de cada uno de nosotros. Cuando nosotros empezamos a leer el texto, nos damos cuenta de que esto está vinculado a los creyentes. Fíjense en que no es solamente a los apóstoles, a los líderes, a los ancianos. Él dice, por lo demás, hermanos míos, está hablando a todos los creyentes en particular. Dice en primer lugar, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo quisiera hablar acerca de nuestra preparación diaria, constante y permanente para enfrentar al enemigo. Porque siempre el enemigo va a estar acechando con malas actitudes, con malos pensamientos, con ciertas rebeldías, quizás con oposiciones, tratar de desanimarnos para que no nos congreguemos o no nos conectemos. Y siempre él va a buscar estrategias para atacarnos. Por lo tanto, yo separé 3 puntos rápidos. En primer lugar, fortalecernos en el Señor. En segundo lugar, formarnos en el Señor. Qué importante es la formación. Y en tercer lugar, la firmeza. Son 3 palabras que traté de conectarlas con la F para que nos puedan quedar grabadas en el corazón. En primer lugar, fortalecernos, formación y firmeza. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder. Ahí la idea de poder es capacidad, potencia, y en la potencia de su fuerza. Es importante entender que Dios, como deidad, como trino Dios, está dispuesto, obrando para que los creyentes podamos estar fortalecidos. ¿Qué quiere decir? La idea de estar fortalecido es no tener fuerzas en nosotros mismos y en lo que nosotros confiamos por nosotros, sino que una fuerza que tiene que depender totalmente de Dios. Y esta fuerza depende de la deidad. Fíjense cuando Pablo ora en el capítulo 3, versículo 15, o para entrar en contexto, versículo 14. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre, fíjense, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra. Fíjense con qué propósito, para que el Padre os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué cosa? El ser fortalecidos con poder. Ahí está el Padre. Y ahora interviene el Espíritu Santo, con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y el texto que hemos leído que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiere decir que la fortaleza está en Cristo. Cristo es el medio de fortaleza. Dios provee la fortaleza y el Espíritu Santo la aplica en el hombre interior. Esto es algo maravilloso, hermanos, que no podemos ignorar ni dejar a un costado. Por eso, cuando el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Qué quiere decir? Toma fuerza en Dios, le estaba diciendo a Josué, no que él tuviera fuerzas por él mismo. Ahora uno empieza a analizar esto y dice, qué importante es fortalecernos en el Señor. Saben que cuando nos empezamos a desvincular de Cristo, es como dice el mismo Señor
cuando habla acerca de la vid y los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque separados de Cristo no nos vamos nutriendo de Él y vamos perdiendo fuerza espiritual. La debilidad espiritual empieza a ganar terreno en nuestra vida cotidiana cuando mi relación con Cristo empieza a decaer. Y ahí es donde nosotros empezamos a esforzarnos nosotros por nosotros mismos. A veces decimos, ¿por qué no puedo salir de esta situación? ¿Por qué no puedo salir de este problema? ¿Por qué no puedo salir de esta tentación o de estas artimañas que el enemigo pone? Precisamente porque yo solo no puedo salir. Nos cuestionamos eso porque estamos buscando nuestros propios medios y nuestras propias fuerzas para salir, pero la fuerza tiene que venir de parte de Dios. Es el poder canalizador de Dios trabajando en cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, el medio es Jesucristo. A la medida de que nosotros estemos cerca de Jesucristo, vinculados con Él, vamos a tener la fuerza necesaria para enfrentar al enemigo y para otras circunstancias más. La fortaleza del Señor no tiene límites, no tiene límites. Yo por lo menos la centré en 3 puntos que diríamos básicos y ágiles para la vida espiritual. Hay muchos más, pero yo lo quise sintetizar en esto, porque es verdaderamente lo que yo estuve experimentando este tiempo. Perdón. En primer lugar, fortaleza para la lucha espiritual. Es lo que nos enseña este versículo, no nos podemos ir del texto. Dice, vestido de toda la armadura de Dios, y el verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Quiere decir que tenemos que estar fortalecidos en el Señor para la lucha espiritual. Pero también la Biblia nos enseña de que tenemos que estar fortalecidos en otras áreas. Vamos a ir, por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4, 13. Dice, o verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense, la fortaleza depende de Cristo. A la medida que estamos vinculados con Cristo, Él nos va a fortalecer. Claro, este texto lo aplicamos de una forma general, porque es aplicativo, porque dice todo lo puedo en Cristo. Pero en el contexto, ese todo implica por lo menos 2 razones, la abundancia y la necesidad. Fíjense en qué importante es estar fortalecido. Cuando tenemos abundancia, tenemos que estar fortalecidos. ¿Por qué? Porque si estamos bien económicamente, muchas veces nos podemos olvidar del Señor. Pero también dice para pasar necesidad, que es donde más veces lo aplicamos. Señor, danos fuerza porque no tengo provisión, dame provisión. Pero la idea es que tengo que estar fortalecido aún en la necesidad. ¿Por qué? Porque sé que Dios me va a proveer. Es decir que miren lo ilimitado de la importancia de ser fortalecido por el Señor. No solo para una lucha espiritual, sino también para condiciones cotidianas, ya sea económicas, laborales o lo que fuese, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No puedo tener nuestras propias fuerzas, no puedo confiar en mi propia fuerza, sino confiar en Cristo. Hay otro texto que se encuentra en 1 Timoteo, cuando Pablo le enseña a Timoteo en el capítulo 1, versículo 12. Es la misma palabra la que aparece en los 3 pasajes que cité. Dice,
Primera Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel y dice, poniéndome en el ministerio. No es fácil servir a Dios. A veces escuchamos mensajes de pastores o pseudo pastores que brindan el servicio de Dios como algo color de rosa. El servicio de Dios es sufrido. Pablo dice que sufrió con lágrimas el servicio para Dios. Fue perseguido, fue maltratado, lo dejaron casi muerto, ¿se acuerdan? Dice, los hermanos me arrastraron y automáticamente, si ustedes leen después el contexto, dice que él se levantó y siguió predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios les da la fuerza. Por eso dice, doy gracias al que me fortaleció, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Qué maravilloso saber que tenemos a un Dios grande, a un Dios fuerte, a un Dios poderoso que está dispuesto a darnos de su poder a nosotros los creyentes. Por medio de Jesucristo, recordemos el pasaje, Dios da la fuerza, Jesucristo es el medio para que nosotros la obtengamos y el Espíritu Santo la aplica en el hombre interior. En primer lugar, fortalecernos en el Señor. Este tiempo fue tiempos difíciles, lo digo en lo personal, porque hubo momentos que estuve fortalecido en el Señor, otras veces me debilité porque me desvinculé del Señor y ahí busqué mi propia fuerza y ahí donde cuando buscamos nuestra propia fuerza nos vemos acorralados y no sabemos para dónde salir, donde tenemos que volver al Señor. Qué importante es fortalecernos en el Señor. Nuestra fortaleza en el Señor depende de mi relación personal con Cristo, de mi vida vinculada a Cristo. Cuanto más cerca de Cristo estoy, más fortalecido voy a estar para enfrentar nuestra vida espiritual. Es formación. Fíjense en lo que dice. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, por tanto, tomad, está en presente. Es lo mismo que lo que dijimos al principio. El verbo está en imperativo. Por lo demás, hermanos, fortaleceos. En el día a día, constante. Y acá es lo mismo. Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios. Esto nos habla de formación. Nos estamos formando, hermanos. ¿Qué es la formación? Bueno, es la capacidad de adquirir conocimiento para ejecutarlo en algo. Eso es nuestra formación. Cuando hablamos con nuestros jóvenes, con nuestras hijas, con nuestros hijos, ¿qué le decimos? Fórmense para enfrentar la vida. ¿No es así? Estudien, prepárense. Cuanto más preparados están, más van a poder enfrentar la vida. Fórmense, capacítense. Lo mismo en la vida espiritual, lo tenemos que llevar a la vida espiritual. La idea de la formación, Pablo veía al soldado formado, porque tener esa armadura no era para cualquiera, tenían que estar formados, tenían que estar capacitados, tanto para colocársela como para utilizarla, porque si no, ¿qué sentido tendría? Recordaba mientras leía esto el caso de David y Goliat, ¿se acuerdan? David va, habla con Saúl y dice, yo lo voy a enfrentar. Resumimos un poco la historia. ¿Y Saúl qué hace? ¿Se acuerdan? Le da su casco, le da su espada, le da todos los medios y David se lo pone y dice, yo con esto no puedo, no estoy preparado para usarlo. Acá hay dos lecciones maravillosas para sacar. En primer lugar, que David dependía de su honda y de sus piedras porque era lo que Dios le había provisto.
Él habla con Saúl y le dice, yo enfrenté, porque Dios estuvo conmigo cuando enfrenté a las fieras del campo y las maté. Dios estuvo de mi lado y ahora sé que va a estar de mi lado para enfrentar a Goliat. Después él se lo dice a Goliat. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es la idea que quiero resumir? Que Saúl le da los medios y David dice, yo con esto no estoy preparado. No estaba capacitado para usarlo. Y acá sacamos una gran lección, hermano, que a veces el mundo ofrece herramientas, ofrece medios, ofrece armas, como para que nosotros pudiéramos salir adelante o enfrentar las circunstancias, y ahí es donde fracasamos. Son mucho más pesadas de las que nos da Dios. Ahora, Dios nos forma, nos da la capacidad. ¿Se acuerdan cuando el profeta Oseas le dice, mi pueblo fue destruido? ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Qué importante es la formación. Pablo oraba para que los creyentes en Colosas sean llenos del conocimiento de su voluntad. Sean llenos del conocimiento de su voluntad. Por eso es importante decir, nos tenemos que formar. Tenemos una lucha espiritual. Dios nos da las herramientas, las armas para poder enfrentar al enemigo. Nos da los medios y nos da la capacidad y la formación para saber con quién nos enfrentamos. Sabemos que no podemos ignorar a Satanás porque él está constantemente maquinándonos. Satanás trabaja en el cerebro, trabaja en la cabeza. Por eso cuando Pablo escribe a los Corintios en su segunda epístola, te dice, el Dios de este siglo, ¿qué hizo? ¿Cegó qué cosa? El entendimiento de las personas. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es gloria de Dios. Quiere decir que Satanás siempre va a estar trabajando y dice la Biblia que nosotros no debemos ignorar qué cosa, sus maquinaciones. Quiere decir que ahí Dios nos va formando. Ahora, la formación, ¿dónde está? Está en su palabra. Yo tengo que conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va formando. La vez pasada hablaba con un joven que quiere ir a estudiar a palabra de vida, ¿no? Y yo le decía que eso sea un medio de formación, no un fin. Porque, ¿qué pasa? Palabra de vida es un instituto, al igual que el Müller y una escuela bíblica. Son medios de formación. Eso te tiene que servir ¿para qué? Para que vos te puedas formar espiritualmente y ser un buen creyente en primer lugar, más que un siervo de Dios. La vez pasada, no sé si ustedes sabían, partió a la presencia del Señor nuestro hermano Ramón Regueiro, hace unas semanas atrás, y yo hablaba con uno de sus hijos y decía, yo por Ramón tengo el más cordial afecto, hablamos mucho con Ramón, y yo le decía, siempre fue un buen creyente, yo lo tengo a Ramón como un buen creyente. A veces tenemos a los creyentes como grandes siervos de Dios, como grandes oradores, como grandes predicadores, como grandes conferencistas, pero no los tenemos como buenos creyentes, como creyentes de buen testimonio. Y eso es lo que apunta a la formación, a que en primer lugar seamos buenos creyentes, para que estar formados en la vida espiritual y luego poder ser buenos siervos y ministros de Dios. Por eso, en primer lugar, pensaba, hermanos, y ya creo que estamos por ahí con el tiempo. En primer lugar, fortalecernos en Cristo, estar vinculados a Cristo, constantemente cerca de Él para tomar las fuerzas de Dios y que el Espíritu Santo la pueda aplicar en nuestra vida. Pero en segundo lugar, formados. No podemos enfrentar al enemigo si no estamos capacitados para utilizar la armadura del cristiano. Por eso, después la va a explicar, ¿viste? Dice el verso 14, ceñido los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies con el apresto del evangelio, sobre todo tomad el escudo de la fe, fíjense,
para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación que es y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está la formación. Hermanos, si no estamos formados por Dios, no podemos aplicar en nuestra vida espiritual cada una de las particularidades de la armadura de ese soldado. Al igual que en nuestra época. En nuestra época pasa lo mismo. Vemos quizás alguna película de guerra actual que tiene que ver con estas guerras de Estados Unidos en Pakistán o en Irak, y vemos las armaduras que tienen los soldados. Si a nosotros nos dan esta armadura y nos largan a la guerra, no sabemos cómo usarla. No sabemos cómo usar un rifle, no sabemos cómo usar una cámara infrarroja, no sabemos cómo usar lo que está en la mochila para sobrevivir, porque no estamos formados. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Tenemos el equipamiento necesario para enfrentar al enemigo, pues ahora tenemos que dedicarnos a profundizar en cada una de esas áreas. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra vida espiritual. Y en último lugar, habla acerca de la firmeza. La idea de estar firmes, 3 veces aparece la palabra firmes en el versículo 11, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Después del verso 14 dice, estad pues firmes. La idea de firmeza, la palabra significa estar en pie. Estar en pie. La idea es que nosotros no tenemos que ir a buscar al enemigo para pelear, sino la idea que Pablo dice es, tenemos que estar nosotros firmes, en pie, para enfrentar la batalla. La idea de estar firme es la pelea que tenían los soldados ahí cuerpo a cuerpo, mantenerse firme para no ser derribados o derrotados como por el otro contrincante. Un ejemplo es, todos quizás hemos visto la película Gladiador. La idea es esa, de pelear cuerpo a cuerpo y uno mantenerse firme para que para no ser derribado por el enemigo, ¿no? Y pensaba precisamente en ese ejemplo de Nehemías, ¿no? Nehemías fue un hombre firme, que supo confiar en Dios. Tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 6 vemos cuando él está reedificando el muro, tanto Tobías, Sanbalat, se enfrentaban contra él y querían desanimarlo y fortalecerlos. Y él constantemente animaba al pueblo a estar firme. Dice, ellos nos venían a insultar, a degradar, nosotros tomamos las herramientas, íbamos a trabajar al muro. Con una mano teníamos la pala, por así decirlo, y con la otra la espada, pero estábamos firmes ahí, luchando, y dice Nehemías, no teníamos tiempo ni siquiera para bañarnos. Tanto yo como los hermanos, dice, nos íbamos y prácticamente se tenían que bañar vestidos, dice, pero ellos se mantenían firmes frente a los ataques del enemigo, ¿no? Y Nehemías constantemente, Dios peleará por nosotros, Dios peleará por nosotros. Pensaba en ese texto tan maravilloso, ¿no? El que cree estar firme, mire que no caiga. Por eso la firmeza depende de la formación. Y la formación depende de qué? De la fortaleza en Dios. Solo no lo puedo hacer. ¿Quiero estar firme? Para enfrentar al enemigo, tengo que estar formado. ¿Quiero estar formado? Tengo que tener la fuerza necesaria para bancar la herradura, las herramientas, ¿cómo se dice? Las armas que tiene que tener el soldado. Pero para tener eso tengo que tener la fuerza de Dios, porque solo no puedo hacerlo. Por eso, hermano, pensaba en este pasaje enriquecedor. No sabemos lo que nos va a esperar más adelante, si vendrá otro confinamiento, si estaremos encerrados otra vez, quizás
no tanto como al principio, pero va a haber ciertas limitaciones. Estemos preparados porque el enemigo siempre va a estar constantemente acechándonos. Y tomar los principios que Pablo dejó acá, ¿no? Poder fortalecernos en él, formarnos en él y estar firmes en él. Si estas cosas se van aplicando en nuestras vidas, Pablo dice que tenemos la victoria asegurada. Y es un paso de fe, hermano, porque ¿qué es lo que vence al mundo? ¿Qué es lo que nos da la victoria? Dice Juan en la epístola, en una de sus epístolas, ¿no? La fe es lo que vence al mundo. Así que, hermanos, nuestra vida de fe se tiene que fortalecer, se tiene que formar y tiene que permanecerse firme para que el creyente esté bien. Y cuando nosotros estamos bien, vamos a agradar al Señor. Y cuando agradamos al Señor, le estamos dando gloria y honra a Él. Y los demás pueden ver de que tenemos circunstancias similares a las de ellos, quizás peores a las de ellos, pero viendo obrar a Cristo en nuestras vidas, vamos a ir glorificando a Dios. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, hermanos, por invitarme a compartir este sencillo pensamiento, este estudio en la palabra de Dios. Sepamos de que Satanás nos descansa, que está constantemente trabajando para que los creyentes caigamos y nos alejemos de Dios, pero el Espíritu Santo guió a Pablo para que los creyentes podamos armarnos y estar dispuestos para disfrutar la vida cristiana y gozar de la vida cristiana. Gracias, hermanos, por este tiempo que me han regalado, por darme la posibilidad, como siempre digo, de servir al Señor. Gracias al Señor por su palabra, que siempre nos hace bien. Con todo mi corazón y el deseo de estar allí en la iglesia en Pavón, saben que los amo y tengo un gran aprecio por casi todos ustedes, porque tenemos al Señor en común y muchos de nosotros tenemos la misma camiseta. Así que eso me da doble gozo. Ayer ya tuvimos un lindo regalo. Así que, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias nuevamente por la invitación.